subdistribuidores de una forma tan laxa que no importa, porque quien las va a adquirir saben que vienen a mercados ilegales como México y algunas otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque también el gobierno de Canadá está al pendiente, ¿no? Y se podría sumar a lo que es este reclamo que hace México, también Guatemala, El Salvador, Honduras. O sea, no se crean que es nada más algo que se le ocurra a México, pero sí es el primero que se atreve a hacerlo como tal y llevarlo ya a una acción de carácter civil, no una demanda de carácter civil por daño moral. Y entonces sí, veremos que los mismos medios de comunicación, porque empezará una guerra mediática donde tratarán de defenderse, manifestando que es responsabilidad del gobierno mexicano la seguridad en territorio nacional. Y estamos de acuerdo que es obligación del gobierno mexicano, pero el mismo gobierno mexicano tiene que buscar los mecanismos para que todas estas armas, frenar el flujo ilegal de todas las que ingresan a territorio nacional. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues simple y sencillamente que quien produce las armas, quien las vende las armas, para que estos grupos criminales las puedan obtener, pues no sea de forma tan sencilla ni tan laxa y que a su vez se pudiera tener un control para que sepan hacia dónde van este tipo de armas. Recordemos, nada más por mencionar, todos aquellos que conocen del tema, el famoso operativo Rápido y Furioso, donde supuestamente las autoridades norteamericanas, en conjunto con las autoridades mexicanas, ingresaron un número indeterminado de armas, porque algunos hablan de una cantidad, otros hablan de otra cantidad. Supuestamente para hacer el seguimiento y saber, una, cómo ingresaban de forma ilegal a territorio nacional y dos, cuáles eran los grupos criminales preponderantes que terminaban adquiriendo esas armas. Pues con esas mismas armas terminaron matando a oficiales de inteligencia de los Estados Unidos y es por lo cual tuvimos conocimiento de todo lo que sucedió, porque en México ya saben que nunca pasa nada, a menos de que por ahí algún periodista investigador de esos valientes termine haciendo una investigación y se termine conociendo, porque desafortunadamente parecería que muchas veces las autoridades no saben ni siquiera qué es lo que pasa en territorio nacional. Y eso es lo importante que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el seguir nosotros poniendo a los muertos, ¿no? Poniendo a los civiles que fallecen, a los policías que fallecen, a los marinos que fallecen, a los militares que fallecen, siendo nosotros en todo momento el patrio trasero de los Estados Unidos, pues por supuesto que no va a tener mayor interés, porque aparte es tan poderosa esta Asociación Nacional del Rifle, que ellos son quienes tienen tal peso en el Congreso de los Estados Unidos, en que ellos son los que realizan los apoyos para las campañas de reelección de la mayoría de los senadores republicanos de los Estados Unidos. Y es ahí en donde, para quienes no conocen cómo se maneja la política en los Estados Unidos, que es distinta como es en México, allá el gobierno no es quien le da dinero a los partidos políticos para que ellos financien sus campañas. Allá cada uno de ellos tiene que obtener los recursos para el financiamiento de las campañas. Y para que ubiquen un poco por qué se hace una demanda de este estilo, existen diferentes antecedentes. Por ejemplo, en su momento, ¿no? En la época, en los años 80, 90, todavía a principios de los 2000, varias asociaciones y países demandaron a las grandes cigarreras que tenían sede en los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Pues porque no tenían la leyenda que ahora vemos, ¿no? En donde se le explicaba a la gente que el fumar podía producir cáncer, enfisema pulmonar y todo este tipo de situaciones. Bueno, ¿por qué México nunca intentó una demanda de ese estilo? Porque las cigarreras, previendo esta situación, buscaron al gobierno mexicano en esos tiempos donde el PRI era el único que gobernaba en el país y pagaron una indemnización para que México nunca estuviera en posibilidades, ¿no? Con un acuerdo de confidencialidad, para demandar a estas grandes empresas cigarreras. Dinero que, por supuesto, se lo robaron los políticos de aquel entonces, porque simple y sencillamente nunca se tuvo conocimiento, pero para los que quieran investigar, existen los datos de cómo se llevó a cabo, incluso publicados por las mismas cigarreras. Entonces, eso es lo que se está buscando en este momento. Esa es parte de una estrategia de seguridad, si me explico, que es grande, que tiene que encerrar toda esta parte de los abrazos, no balazos, que aunque a mí no me gusta, entiendo que va por el sentido de, si nosotros ya lo intentamos, porque eso ya lo vimos en diferentes sexenios, salir a darnos de balazos con ellos, con todo y que nuestro ejército, nuestra marina tienen grandes capacidades, tenemos que recordar algo. Ellos están limitados. Una, es la primera vez que las Fuerzas Armadas de forma legal pueden coadyuvar
a la seguridad pública, pero sigue sin ser su responsabilidad primordial. ¿Por qué? Porque ellos van y coadyuvan a la Guardia Nacional, o sea, esa fuerza permanente del Ejército y de la Armada, están como coadyuvantes de la Guardia Nacional. Ok. El único que tiene las reglas claras, desafortunadamente, es el criminal, porque él no tiene que cumplir con ninguna de las reglas. Y en cambio la autoridad sí las tiene que cumplir. Y el criminal, por supuesto, que termina utilizando miembros de la población civil, como lo hemos visto en muchísimos lugares de la República Mexicana, en donde utilizan a familias que llegan con niños a tratar de agredir al personal militar o al personal de la Guardia Nacional, tratando de provocarlos para que exista una reacción y entonces sí criminalizar a estos miembros de la Guardia Nacional, de las policías estatales, municipales, de las Fuerzas Armadas. Es algo que ya lo tienen muy visto, ya lo tienen muy estudiado, lo hemos visto en diferentes estados de la República, cómo se lleva a cabo como tal. Y entonces, lo que en el gobierno de Calderón se decía que eran daños colaterales, o sea, la muerte de civiles que tuvieran que ver en este tipo de situaciones, y que en su gran mayoría era porque los mismos delincuentes, al tratar de huir o tratar de no ser detenidos, atacaban a la población civil. ¿Para qué? Pues para crear el caos y poder ellos escaparse de los operativos de las autoridades. Pues obviamente vimos todo lo que estuvimos viendo en el país y que ahorita seguimos pagando las consecuencias de haber empoderado a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque la realidad es que en México en 30 años realmente no se hizo trabajo para inhibir el poder de los grupos criminales. Se pensó que deteniendo a todos estos líderes de los grupos criminales y del narcotráfico, que para quien no me crea, pueden ver Vicente Fox, Calderón y el querido Peña Nieto, analicen y chequen todos los objetivos primordiales que supuestamente detuvieron o terminaron siendo mandados, extraditados a los Estados Unidos y juzgados en los Estados Unidos, o aquí en México ya están en libertad. Para quien no me lo crea, que lo cheque, para que vean cómo la gran simulación que se hizo con todos estos disque líderes y cabecillas, pero que lo único que hicimos es, en lugar de tener 6 o 7 grandes carteles del narcotráfico, que eran los que ellos controlaban a lo mejor en diferentes regiones del país, terminamos creando más de 100 grupos criminales que al no tener a lo mejor las capacidades que tienen estos grandes grupos del narcotráfico, pues obviamente ese control territorial lo tratan de ejercer por medio de la violencia, del miedo, y hemos visto y todos seguimos sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones. Entonces, para que la gente lo pueda ubicar, estas decisiones tienen que ver en el sentido de una estrategia de seguridad nacional completa en donde nosotros estamos buscando atacar el problema de raíz. Veremos que nos vamos a tardar muchos años en que llegue a una conclusión feliz, en dado caso de que el gobierno mexicano pueda demostrar esta acción, porque incluso les aseguro que terminará, de acuerdo a mi punto de vista, ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por la trascendencia que tendrá el caso como tal. Simple y sencillamente porque ellos seguirán manejándolo como que es un derecho constitucional, ¿no? De acuerdo a la segunda enmienda de los estadounidenses, y el gobierno mexicano demostrará que es una negligencia criminal por parte de estas grandes manufactureras que no les interesa realmente la responsabilidad social que tienen para con el uso de estas armas, que aunque se vendan de forma legal en los Estados Unidos, la realidad es que crean los mecanismos para que estos grupos criminales las puedan adquirir e ingresar de forma ilegal al territorio nacional. Bueno, espero que aquellas personas que tengan alguna duda la compartan con nosotros para yo poder, pues, si no contestar la duda, por lo menos ampliarla. Me gustaría, si me puede apoyar Adri,